Egunon guztioi eta mila esker, alde batetik jardunaldi hau antolatu da benei, eta beste batetik bertara hurbildu sarien pertsona guztiei, ez? Deialdia egindan denporakin eta hori kontutan hartute, egiz esan, harrera oso ona izan dau jardunaldi honek, ez? Eta hori bada baita ere erakuslea guretzat, benetan jabetuz programak berak eta bertan lantzen dien eduki eta planteamentuek badakatela zentzua, ez? Eta horrek bere biziko indarra eta zentzua ematen dio gaurko jardunaldi honi baita ere, ez? Esan bezala eta programan agertzen den bezala bi mahai inguru edo, hobeto esan da elkarrizketa edo izango ditugu gaur, indarkeriaren esku hartze eta harretan adituak diren, lau emakumeekin. Lehena izango da biktima diren emakumeen ahalduntzerako esku hartzearen metodologien ingurukoa, eta bigarrena izango da biktimen ahalduntzerako alor juridikoak eragiten dituen oztopo eta eskaintzen dituen aukeren ingurukoa. Quería empezar en primer lugar dando las gracias a las organizadoras de la jornada, porque la verdad es que viene con contenidos más que interesantes y potentes. Y en segundo lugar, quería agradeceros también a todas las personas que os habéis acercado hoy aquí, porque el interés demostrado en la jornada pues es para nosotras también muestra de lo acertados que son los contenidos y el propio programa Jabetus, ¿no? Lo que hace que la jornada de hoy tenga sentido de verdad. Como sabéis, tenemos dos mesas redondas que se han planteado más bien en un formato de conversación distendida, y así intentaremos que sea, y en la que van a participar 4 mujeres expertas en intervención y atención de la violencia contra las mujeres. La idea o el planteamiento inicial es que cada una de ellas haga primero una pequeña exposición abordando los principales contenidos, y que a partir de esa primera exposición podamos seguir profundizando en los temas en formato de preguntas y un poco más de entrevista. Algunas de esas preguntas las plantearé yo, algunas están pensadas, no vamos a engañar, otras se nos irán ocurriendo, pero me parece también importante deciros que tenéis la opción, y sería más que interesante, de que nos podáis hacer llegar las preguntas a medida que vais escuchando a las ponentes, ¿no? O en mitad de la conversación levantéis la mano y hagáis también, participéis de manera distendida, como hemos dicho antes, en esta conversación, ¿no? He de decir también que me ha hecho especial ilusión moderar este espacio, y en concreto porque en él iban a tomar parte mujeres que, además de un recorrido profesional intachable, han sido y son compañeras también en algunos de los campos de batalla que nos tocan lidiar, ¿no? En esta primera mesa tenemos a 2 de ellas, que son además docentes del programa Jabetus. Está Norma Vázquez, a la que creo que conoceréis todas o casi todas, por ser un referente también en estos temas en la comunidad autónoma vasca. Es psicóloga feminista, nacida en México, afincada bilbaína por elección, afincada en Bilbao desde el 98, ha militado en diferentes grupos feministas, y en su desarrollo profesional se ha enfocado sobre todo en la violencia contra las mujeres, asesorando y formando a distintas entidades públicas y privadas, y realizando investigaciones y trabajando activamente para la mejora de los servicios de atención a mujeres que enfrentan violencia. Está también Sara Ibarrola, que además de un currículum académico bastante espectacular, tengo que decir, Sara, que estuve ahí intentando hacer un resumen y tiene más de 20 años de recorrido de carrera profesional vinculada al impulso, diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas de igualdad y proyectos en materia de género e igualdad entre mujeres y hombres, y a la dinamización de procesos participativos, al diseño de estrategias de formación de igualdad. Tiene, por tanto, también un recorrido más que interesante. Si te parece, Norma, empezamos por ti. Muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí, porque aunque nos conocemos virtualmente, creo que es la primera oportunidad de vernos presencialmente. La virtualidad ya nos ha dado oportunidad de discutir, de debatir. Quiero decir que yo, dentro del programa de Jabetus, creo que soy afortunada porque soy la primera que imparte las 2 primeras unidades. Sara es la última, y a veces comentamos, ya los foros se nota que están un poco, hay cansancio.
En los foros de las primeras unidades que yo coordino, pues la participación suele ser altísima, más de 100 intervenciones en 15 días que son intensos. Y yo quiero empezar planteando algunos de los temas que reiteradamente se plantean, sobre todo en los foros, y también las actividades que mandamos a hacer para que, digamos, podamos poner nota porque es así, también porque es un curso en donde la evaluación es una retroalimentación importante para quienes la hacemos. Reiteradamente suele haber algunas preguntas que han estructurado esta intervención inicial que voy a hacer. Digamos que una primera idea que se ha mencionado, que ya mencionaba Izaskun, es podemos construir un horizonte común de intervención cuando estamos interviniendo desde tan distintos ámbitos. Bueno, cuando empezamos Javetus, la respuesta a esto era que sí, que podemos. Y que quizá lo más complejo es cómo convertir estas ideas que pueden estar teóricamente más claras en herramientas de intervención. Cuando yo empiezo los módulos, que tengo a mi cargo 2, uno es más teórico, más de compartir, que es el empoderamiento que estamos entendiendo, de aclararnos el concepto. El segundo es más práctico y es ahí donde ya empezamos a ver las dificultades que tiene, que nos implica trasladar todo esto que hemos estado de acuerdo en las ideas a la práctica en la relación de las mujeres. Por lo menos en estos últimos 2 cursos, algunas personas me dicen, bueno, vamos a acabar algún día por sintonizar con las mujeres. Quienes han hecho el curso saben a lo que me refiero, aunque luego podamos profundizar un poco en lo que es la sintonía. Yo quiero plantear 2 ideas básicas que, insisto, reiteradamente las discutimos. Ninguno de los aquí presentes vamos a empoderar a las mujeres. Y eso tiene que hacerse parte de nuestro actuar cotidiano, porque nos sale a veces como espontáneamente, porque hay, yo creo que una tradición del trabajo de intervención en donde hemos aprendido en la universidad, en la práctica, en las creencias que hay sobre las mujeres, que las mujeres necesitan ser sacadas literalmente. Uno de los ejercicios que yo les suelo poner es que busquen imágenes de lo que es el empoderamiento, ¿no? Y algunas de estas imágenes que buscan las participantes, pues nos dan esta idea de lo que no es el empoderamiento, pero parece como si estuviera en nuestra mano sacar a esas mujeres. Además de que creo que esta idea es errónea, eso genera muchas frustraciones para el personal que está interviniendo, y además un riesgo, que es en este sacar podemos romper también a las mujeres. Y teóricamente, digamos que insistir en que no vamos a empoderar a las mujeres tiene también una conclusión, y es que tenemos que trabajar con su capacidad de agencia, con su capacidad de decidir. Y ahí es cuando empiezan, digamos, los matices. Las mujeres que atendemos tienen capacidad de decidir, las mujeres que atendemos están en condiciones de poder decidir, pues no siempre, no de la mejor manera, y eso es lo que constantemente en los foros discutimos. Yo creo que podemos partir de una afirmación en donde podremos estar de acuerdo, es que la violencia afecta. ¿Cómo afecta? Es precisamente lo que tenemos que hacer en la intervención. Evaluar y detectar cómo está afectando, porque hay una gama de esta afectación que es muy amplia. Podemos pensar que en un extremo de esta gama puede ser que la violencia que vive y que enfrenta esta mujer sea, podríamos llamarle, una molestia pasajera, porque esa mujer tenía herramientas propias para poder reconocerla y enfrentarla, porque tuvo apoyo de su entorno, porque si pidió apoyo profesional, encontró profesionales que la atendieron y que la ayudaron en lo que necesitaba, de manera que esa violencia
no dejó una huella traumática en ella y pudo seguir adelante con su vida, y además igual aprendió algo sobre ella, sobre la manera de establecer relaciones, sobre la manera de expandir sus convicciones de qué significa ser mujer, y pudo salir y tuvimos una intervención breve. Eso es uno de lo que puede, digamos, un ejemplo de lo que puede estar en el extremo, y podríamos decir, si intervenimos en algún momento con una mujer con estas características, pues que lo vamos a hacer, y son los casos relativamente más fáciles. Pero también en el otro extremo tenemos la violencia que destroza psíquicamente, la violencia que daña la estructura psicológica de una manera tan profunda que esa mujer no se ve con capacidad para superarlo. Que estructura sus relaciones, que estructura su manera de pensar, de sentir, de actuar. Una mujer con una experiencia semejante me decía hace pocos días, es que yo para tolerar todo eso tuve que irme, estaba, pero se fue a un lugar donde poder protegerse del riesgo que tenía de morir, ¿no? Y claro, regresar cuando su manera de protegerse había sido huir del dolor y del miedo, estructuraba sus relaciones. Me decía, bueno, pues ahora tengo un problema de atención, ¿no? Ahora me voy en cuanto a algo que ya no es la vivencia traumática que tuvo, pero se acerca a ella, me tengo que ir porque es la manera de protegernos. Claro, esas intervenciones van a ser muchas más complejas, ¿no? Porque tendremos que empezar por crear un vínculo suficientemente fuerte y confiable que haga que se venga de allí, de esos lugares donde ella ha tenido que irse para protegerse. Además, es una mujer de estas características o con este tipo de vivencia traumática, pudo vivir un aislamiento de su entorno, y ya que los casos los hay, que los astros se conjugaron en su contra, pudo no encontrar una ayuda adecuada. Entonces, ese será otro extremo en el que tenemos que seguramente ayudar, acompañar a esa mujer en su camino de salir de la violencia, va a ser mucho más complejo. Todo esto lo entendemos. Lo sé porque lo discutimos, entendemos que la variedad de situaciones son muchas y que probablemente esta última que les cuento y las situaciones que se asemejan a ella son los que nos requieren más como profesionales, ¿no? Son los que nos requieren más esfuerzo. Y digamos que una de las herramientas que es difícil, es un reto hacerlo virtualmente, porque personalmente se puede hacer mejor, pero cuando entramos, porque todos estos distintas maneras de vivir la violencia lo discutimos en la primera unidad, pero cuando entramos a la segunda, que ya implica ¿y cómo hago esto? Y empezamos a practicar elementos que tienen que ver con la acogida, el gran obstáculo con el que nos solemos enfrentar es nuestra impaciencia. La impaciencia del personal profesional de cómo hago para que esta mujer salga. En la unidad anterior estuvimos claras que nadie empodera a las mujeres, que se empoderan solas y todo lo que teóricamente podemos estar de acuerdo, pero cuando entramos al cómo, entonces ahí es cuando se nos escapa. ¿Y cómo la empodero yo? Yo sé que la cabeza lo tiene claro, pero ante las distintas situaciones nos empieza a entrar algo que es muy común y que trabajamos mucho y que creo que tendremos que seguir trabajando, que es nuestra impaciencia, ¿no? Que es el querer, por un lado, el querer ayudarla genuinamente porque vemos que está sufriendo, por otro lado, el temor de que su vida esté en riesgo, y por otro lado, cómo contengo yo todo esto y cómo me contengo yo en todo esto que me da el estar en esta situación. Yo sé que cuando hacemos el segundo ejercicio de la segunda unidad, que es
anímate a contestar, a hacer una frase en sintonía a esta mujer que nos está contando su experiencia a través de un vídeo, a través de un escrito. Y yo le suelo decir, por favor, no digas nada que se pueda parecer a has dado un gran paso, aquí estamos para ayudarte, ahora hay que mirar para adelante, has sido muy valiente. O sea, todas estas frases, muchas frases hechas, muchas frases que nos van a ayudar en algún momento del proceso, pero que en el momento de la acogida, que puede ser la primera toma de contacto o el primer momento de todas las entrevistas que vamos a tener, lo que tenemos que hacer es sintonizar, o sea, intentar estar en el momento en que está la mujer. Algunas veces en algunos foros esta impaciencia, yo les devuelvo que sería algo así como decirle a la mujer, buenos días, ¿ya te vas? ¿No? O sea, porque queremos que esto salga cuanto antes de nuestras manos, porque a veces tenemos miedo, y es el nuestro, no es el de la mujer. Ella tiene el suyo, pero otro es el nuestro, ¿no? Y alguna vez alguien, ya no tanto en el foro, porque me imagino que eso da un poquito más de reparo decirlo ante sus compañeras y compañeros, pero sí en algún ejercicio me ha dicho, yo me he encontrado con mujeres que cuando me han visto la cara me han dicho, pero tranquila, tranquila, no pasa nada. Y me he dado cuenta que me había equivocado. No nos equivocamos, pero sin duda trabajar en este tema nos moviliza mucho, nos moviliza nuestras propias experiencias de violencia a las mujeres, y también algunos hombres que participan pues se revuelven un poquito con algunas de las cosas que se pueden identificar. Impaciencia, digamos, que yo creo que es un tema, impaciencia de las y los profesionales, donde interviene falta de medios materiales, y ese es un tema que es real. Allí en Javetus, esa parte, yo les suelo decir, ya lo siento, no te puedo ayudar. Como docente, igual si salimos a la calle y manifestamos y hacemos huelga y hacemos algunas otras manifestaciones para exigir más medios, es la forma indirecta en que podemos ayudar, porque yo entiendo cuando dicen, pero ¿cómo voy a sintonizar si tengo 3 minutos para ver a esta mujer? Bueno, se puede, pero es verdad que no es la mejor condición para trabajar. En lo que podemos ayudar y lo que hacemos dentro de Javetus es en la falta de recursos propios profesionales para poder enfrentar tanto dolor, tanto miedo y tanta inseguridad de nuestra parte. Y en ese sentido creo que los foros de Javetus son una de las experiencias más importantes desde mi punto de vista y desde lo que he escuchado, porque ahí es un espacio, aunque sea virtual, de compartir los miedos, de compartir también lo bien que lo podemos hacer a veces, de compartir los descubrimientos y lo que hemos podido hacer, que a veces creemos que es un pasito, pero que para la mujer ha sido muy importante encontrarse con un profesional, con una profesional que la acoge en el mejor sentido de la palabra. Cuando esto, y para terminar, quería referir una anécdota estudiantil de mis épocas algo lejanas ya de estudiante, de psicología, que cuando estábamos en las prácticas clínicas y nosotras éramos las conejillas de India de quienes practicaban una entrevista, una acogida, y recuerdo un compañero que decía, ya, esto lo controlo, ya controlo la primera entrevista, pero ¿esto cuánto va a durar? ¿Qué hago en la segunda? Y luego en la tercera. Y la profesora en aquel entonces nos decía, y en 1 año, y en 2, y en 3, y en 4, porque esto no vamos a terminar pronto. La acogida es un instrumento que vamos a utilizarlo, que tenemos que todos los días ensayarlo, porque esto nos lleva mucho tiempo. Y espacios como este, que tenemos aquí, como el que hacemos virtualmente, nos va a ayudar a que va a haber una segunda, una tercera y muchos años en donde yo en esta unidad y reconociendo los límites que tiene también la formación, solo solemos ensayar la habilidad de la sintonía, pero tenemos que aprender a contener, tenemos que aprender a sostener, tenemos que aprender a confrontar, tenemos que aprender a explicar, a acompañar, a estar ahí, a animar, a reforzar, a esperar.
O sea, muchas cosas tenemos que aprender a hacer para de esta manera acompañar a las mujeres en ese trozo de vida que las vamos a acompañar y que a lo mejor se olvidan de nosotras y harán muy bien en olvidarse de la trabajadora social, de la psicóloga, del policía que la tuvo que acompañar, pero algo de lo que les hemos dicho se les va a quedar. Recuerdo, y con esto quiero terminar porque es una de las cosas que también me marca como profesional, porque yo también estoy con las mujeres y como aunque la teoría nos dice que hay que mantener una distancia psicológica y que ahí estás tú y no hay interacción, pues con todo el cariño que me merece, Bilbao es un pueblo grande, pero que te encuentras a las mujeres con las que trabajas, ¿no? Pues porque es así la vida, ¿no? Y te las encuentras. Y alguna vez recuerdo que una mujer con la que yo había trabajado me encontró en el autobús. Y ahí están esas situaciones que cuando somos estudiantes decimos, ¿y qué hacemos si me encuentro a mi paciente? Pues ahí está, la situación te mira. Y bueno, pues me la encontré en el autobús, ella estaba, yo entraba, me fui a sentar a su lado porque nos conocíamos y me dijo, quiero decirte algo, no me acuerdo de nada de lo que hablé contigo, ¿no? Bien, me dije, pues muy bien. Lo único que recuerdo es que lo que me dijiste me dejó una huella muy importante. Si me dices que te repita alguna de las frases que me dijiste, soy incapaz. Pero esa huella que me ha dejado me ha ayudado mucho. Y a continuación, ella, no yo, se bajó del autobús. Bueno, esta manera de encontrarnos yo creo que es hacia donde debemos tender. Nosotras no tenemos que ser la parte importante de las mujeres, que se olviden de lo que les dijimos, pero de lo que no se olviden es de la huella que dejamos para que eso les pueda ayudar a salir de la violencia y a vivir mejor. Egunon, ¿se oye? Es que este formato, aunque es muy cómodo, es bastante novedoso para quienes intervenimos desde aquí y a veces parece que la mesa te parapeta y te protege y así como que, bueno, es un gusto acompañaros aquí, hablar además o intervenir después de Norma, mi compañera, quien reconozco profundamente, en un espacio al que teníamos, como ya he dicho, muchas ganas de llegar, por eso de ponernos caras, porque el entorno virtual facilita el que se puedan decir muchas cosas, pero a veces cuando lees ejercicios, no sé, te gustaría, ¿no?, ponerle cara a esa persona, o escuchas muchas de las cosas, bueno, lees, ¿no?, que se están diciendo. A mí me toca, bueno, antes de empezar quisiera deciros, como ya he dicho que vive y está afincada en Bilbao, a mí me notaréis igual un poquito por el acento, vengo de Tafalla, en la zona media de Navarra. No sé si lo conocéis, muy cerquita en cualquier caso, y me toca intervenir en el último módulo del nivel básico de Habitus, en el módulo 6, donde se nota que todas las personas que participáis ya habéis hecho un proceso de formación, hay muchos conceptos ya claros y se trataría un poco sobre todo de consolidarlos y afianzar algunas de las líneas que van a marcar que nuestra intervención contribuya eficazmente al empoderamiento de las mujeres. Como ella decía, muchas veces, así como al principio intervenís en el foro y son muchas las propuestas y las ganas, y en mi módulo se observa, bueno, que sí que se interviene, cuesta más dinamizarlo, pero que surgen preguntas como ¿cuándo vas a corregir los ejercicios? ¿Cuándo vas a poner la nota? ¿Cuándo vamos a poder, Leire nos suena, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder obtener el título? Y yo siempre les digo, como todas las que participamos o facilitamos formación en Habitus, que me gusta leer despacio todos los ejercicios que proponéis, porque de alguna forma en ese módulo lo que se os propone es que veáis cómo desde vuestra intervención concreta podéis contribuir al empoderamiento de las mujeres como estrategia o herramienta de trabajo. Y cada ejercicio es diferente, cada forma de acercamiento es diferente y lleva su tiempo corregir, y no solo corregir para poner apto o no apto, hacer aportaciones y una devolución, que es lo que procede en ese momento. Así que para quienes en 2 semanas empecéis el módulo 6, que ya sé que llegan las Navidades, pero que tengáis cierta tranquilidad a la hora de las correcciones, de disfrutar del módulo, que lleva su tiempo.
Bueno, el hilo conductor de este espacio es el empoderamiento como metodología de intervención, pero vinculando un poco con lo que decía Norma al inicio, el empoderamiento de las mujeres no solamente es una herramienta, una metodología de intervención, sino que es un objetivo de la intervención, que no solamente lo decimos en Habetus, es uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la Organización de Naciones Unidas. Entre sus 17 objetivos, uno es ese, que también está recogido como un eje de trabajo en el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Emakunde, pero que no solo, sino que es un principio, el empoderamiento de mujeres y niñas que debe orientar toda la intervención profesional. Y lo comento porque considero que es relevante, ya que supone dar un viraje en la intervención. Supone que tenemos que aprender o de construir, o quizá ya estemos en ese camino, ¿no?, de intervenir por y para las mujeres, con y desde las mujeres, contribuyendo, ya lo ha comentado ella, nadie empodera a nadie, a acompañarlas, asesorarles, informarles, bueno, depende de cómo intervengamos, en ese viraje donde ellas van a pasar a facultarse, autorizarse, legitimarse, ser objeto de la vida de las personas que la rodean, a ser sujetas en primera persona de sus propias vidas. Y ese es un poco el marco, ¿no?, de esta estrategia o de esta metodología de intervención. Quizá para la parte de preguntas, porque no me va a dar mucho tiempo ahora, desde la intervención contribuimos o podemos contribuir a empoderar a las mujeres, mi compañera lo ha explicado muy bien, pero también a desempoderarlas. Si me da tiempo luego bajaré, si no quizá en la parte de preguntas podemos intervenir en ello. En cualquier caso, es una metodología transformadora porque incide en cambios que van a tener que ver con la condición de género de las mujeres, con esos cambios en su situación y posición en un modelo jerárquico desigual, donde hay dos subis, bueno, como señalaría Celia Amoroso, dos espacios, el de la dominación y el de la sumisión. Entonces, es un enfoque, una metodología posibilista muy larga de proceso en el tiempo, donde nos tenemos que colocar, luego me referiré más a eso, pero donde el impacto tiene que ver ahí, no a veces tanto en la situación, sino en la posición de las mujeres, porque el empoderamiento, como he comentado al principio, tiene que ver con cambios que hacemos las mujeres en nuestra relación con nosotras mismas. Daría para mucho más, no me voy a detener en ello. En cualquier caso, nuestra intervención puede ser de lo más variada, puede que incidamos o lleguemos en un momento donde la violencia solamente es una vivencia, desde los diferentes impactos que puede tener, y intervengamos con una mujer que ha vivido una situación de violencia muy concreta. Además, puede que en ese proceso nuestra intervención se produzca cuando ella ha podido identificar que esa vivencia es una experiencia que comparten otras muchas mujeres, incluso yo le haya podido poner nombre o les va a poner nombre, que es violencia contra las mujeres, o incluso puede que en ese proceso nuestra intervención sea en otro momento donde hay una toma de conciencia de lo que está pasando, voluntariamente o un querer voluntariamente que lo que te ha pasado no te vuelva a ocurrir ni les pasa a otras mujeres que te rodean, un compromiso más con un cambio que tiene que ver con un proceso quizá más consciente de empoderamiento o voluntario. Bueno, en cualquier caso, en esta línea podemos intervenir en muy diferentes momentos. Por tanto, a partir de estas cuestiones un poquito más generales, sí que quisiera trasladaros, insisto, con el ánimo de que luego podamos reflexionar, algunas líneas que tienen que ver con, o pautas o propuestas, con ir incorporando el enfoque del empoderamiento de las mujeres en nuestra intervención profesional. En el módulo, que ahí sí que podéis o se puede trabajar o profundizar más en estas cuestiones, yo suelo hablar como de 4 propuestas. Van a depender de en qué momento intervengamos. Una tiene que ver con identificar sesgos en la intervención, mi compañera Norma lo ha introducido perfectamente. La segunda tiene que ver, que también ella lo ha nombrado, con entender la complejidad de los procesos de empoderamiento. El tercer nivel tendría que ver con contribuir a generar conciencia de género, y el cuarto con apoyar ya a través de la reparación de la autoestima, autonomía, lo que son procesos de transformación mucho más conscientes. Me voy a detener sobre todo en la primera y en la segunda línea porque creo que
el conjunto de profesionales que estamos aquí sentados, sentadas, compartimos esa realidad. La primera, por tanto, la primera propuesta sería identificar sesgos en la intervención. Y puede resultar muy obvio, pero antes de intervenir es preciso que nos coloquemos desde dónde intervenimos. Ella lo ha comentado también, el miedo no es una casualidad, pero a veces nos colocamos desde una actitud muy supremacista o de dominio, o pensando, hablo en general, quizás no ha venido nadie de las personas que estoy hablando, pero desde la evaluación, que me toca trabajar mucho, de procesos de empoderamiento, de intervención de profesionales, son cuestiones muy recurrentes. Entonces, en esa mirada de cómo me coloco en la intervención, honestamente tengo que analizar, insisto, dónde me sitúo. Pena, lástima, es imposible que no se nos movilice algo, pero a veces va a condicionar mi intervención. Muchas veces escuchamos, en el foro a veces ha salido, cuando escuchas a profesionales que hablan de mis mujeres, ¿no? ¿Desde dónde nos estamos colocando? Por ejemplo, ahí en la intervención. Entonces, esos mandatos, creencias, prejuicios, estereotipos se dan y están. Y tenemos que identificarlos para que esa intervención, insisto, se haga desde otro sitio. Y en los foros salen recurrentemente 3 líneas, ¿no?, de intervención en esta materia para identificar los sesgos. La primera de ellas tiene que ver con incorporar, como decía Norma, faltan recursos, ¿no?, pero cuando haces evaluación se denota o emergen con fuerza en muchos discursos la necesidad de tener a veces una supervisión experta con enfoque de género, de muchos procesos que se hacen, para que nos paremos a pensar, bueno, puede ser una línea. Otra, se nota muchísimo en los ejercicios, por ejemplo, que presentáis, en el caso de mujeres, cuando son mujeres que han trabajado individualmente sus procesos de empoderamiento, la forma en la que se colocan en la intervención es otra, porque el objetivo es que con las mujeres que intervenimos, asumamos que son humanas con derechos iguales, no inferiores, afectadas por la violencia, humanas iguales, o sea, esa tiene que ser la mirada. Por eso, y como tercera línea o estrategia, la formación es fundamental. La formación es una responsabilidad. Ya está como principio rector en muchas leyes que hay en materia de violencia contra las mujeres, y no cualquier formación. En este momento tenemos una batería de propuestas y además, como en los pliegos de los recursos se obliga a tener formación, parece que cualquier formación vale. No vale cualquier formación. Normalmente, además, identificamos la necesidad de formarnos cuando vamos a la formación. A priori no vemos esa necesidad. Eso en general, ¿no?, con relación al conjunto de profesionales. Y aunque empieza a estar muy instalado con fuerza, cuando hay un conocimiento y hay una reflexión crítica del patriarcado, de los mandatos de género, es que la intervención es otra, no tiene absolutamente nada que ver. Insisto en la parte de responsabilidad. Y también en este identificar sesgos en la intervención, hablo en general, que nadie se sienta agraviado o agraviada en primera persona, en general, desde lo que se observa, empezar a desculpabilizar también a las mujeres. Además de la vivencia de la violencia, viven, ¿no?, la culpabilidad de ese proceso, y nos vamos a encontrar con que la culpa y el miedo van a estar muy presentes en esos procesos de empoderamiento donde contribuimos o que estamos viendo desde la intervención. Empodera, responsabilizarlas de sus vivencias, de sus experiencias, pero en ningún caso que entiendan que son las responsables de lo que están pasando o las únicas responsables. Primer nivel, identificar sesgos en la intervención, repensar, revisar nuestra propia mirada, entender que las mujeres con las que intervenimos son humanas iguales con derechos. La segunda o el segundo nivel tendría que ver, mi compañera también lo ha tocado, con entender la complejidad de los procesos de empoderamiento, que no son lineales, punto número 1, que son frágiles, depende de dónde partamos, de los daños, y que muchas veces tienen retrocesos. A mayores niveles de recursos y de oportunidades, menos fáciles que haya retrocesos. Hay 2 recursos fundamentales.
para las mujeres. Sabemos muchos, pero dos, que tienen que ver además con una dimensión del empoderamiento que es la autonomía. Uno es el empleo para quien esté en condiciones de tener un empleo digno, y otro también que emerge con fuerzas la vivienda. No sé si alguien de quienes estáis aquí os toca, también hay otros. Sobre todo considero que son fundamentales porque a veces en los procesos de empoderamiento o cuando las mujeres están siendo apoyadas, asesoradas desde el sistema o la red pública de atención, pasan de depender vitalmente de las vidas de otras personas, como han podido ser su pareja o expareja o familiares, a depender vitalmente de las instituciones, sobre todo cuando a la violencia contra las mujeres se une otra realidad que es la de la pobreza o la exclusión. Podemos también luego, si queréis, hablar un poquito más sobre esto. Entonces, entender esa fragilidad, entender que hay retrocesos y entender también que en esos procesos hay otra realidad, desde la antropología se llama el sincretismo de género, que muchas veces nos va a dar información de desde dónde las mujeres están tomando algunas de las decisiones. El sincretismo de género, explicado así a grandes rasgos, tiene que ver con el conflicto que en cada una está presente cuando, por decirlo de alguna forma, se juntan el ser como persona que tengo estudios, ciudadana con derechos, con el deber ser, que tiene que ver con los mandatos de género. Todas las personas somos, o todas las mujeres somos modernas y antiguas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando eso entra en conflicto y además entra en conflicto con el miedo y con la culpa, pues la toma de decisiones es mucho más compleja y, por ejemplo, todo eso lo podemos ver igual en el momento de poner una denuncia, ¿no? Puede ser otra de las realidades. Toco algunas cuestiones por encima que van a estar en los procesos de empoderamiento. No con frases hechas, pero sí que es importante en esos procesos dar valor a las decisiones que van tomando las mujeres, aunque esas decisiones, lo ha comentado también Norma, me frustren y no sean las que yo hubiese tomado en su lugar. No van a decidir o hacer siempre, ni en el momento en que queremos lo que quisiéramos que hagan. Eso también pasa y suele estar bastante constante en los procesos de trabajo. Bueno, no es el momento, no tengo ganas, son algunas de las frases que podemos escuchar. En esta complejidad de los procesos, entender que a veces, siempre, aunque hay diferentes daños, las mujeres están muy dañadas y acceden a los recursos muy dañadas. ¿Por qué os comento esto? Recursos de acogida. Centro de urgencias para mujeres víctimas de violencia. Voy a hablar de la realidad de Navarra, por ejemplo. El año pasado, en el Centro de Urgencias de Navarra es una comunidad de 600.000 habitantes, pasaron 80 mujeres y algo más de 100 niños y niñas. En el modelo de atención o intervención, donde hay diferentes toques a veces asistencialistas, pues un poco por la trayectoria que se arrastra de los recursos, las mujeres van muy dañadas, pero tienen la responsabilidad que responde a sus mandatos de género de, por encima de todo, ser madres y hacerse cargo, entre comillas, ¿no? Tiene que ver con el modelo de sus hijas y de sus hijos, cuando no pueden vitalmente con ello. Muchas veces es cuando ya llevan un tiempo ahí, cuando empiezan, y traslado sus relatos, a decir que ahora puedo, ahora empiezo a querer a mis hijos, ahora empiezo a ver que mis hijos no son los responsables del problema que me ha traído aquí, pero a veces requiere de tiempo. Entonces, como que se mezcla ese mandato del deber ser de madres cuando son mujeres, hablo en general, con unos daños muy profundos, ¿no? Entonces, reconocer el daño. Y en esta complejidad de los procesos y de que son procesos largos, otra de las cuestiones que sí que quería traer es entender que la violencia puede estar siempre, aunque no nos la cuenten, que tenemos que aprender a identificar de muy diferentes formas situaciones donde verbalmente no me lo van a trasladar, pero yo estoy viendo indicios de que sí que puede existir.
Y esto es importante porque no se tiene en cuenta y a veces no se traslada incluso ni a nivel de datos. Yo os pongo un ejemplo. Normalmente en los servicios sociales se suele apuntar en el expediente, hablo en general, el motivo por la que la persona va a solicitar, pues en Navarra sería la renta garantizada, aquí la renta de garantía de ingresos, creo que es, si no me equivoco. Pero no se recoge otra información que yo luego voy viendo en el proceso sobre, por ejemplo, si esas mujeres son víctimas de violencia, porque luego me lo ha podido contar o yo he podido. Entonces, en el expediente de renta garantizada, renta de garantía de ingresos, no aparece esa realidad, excepto que se haya solicitado esa ayuda para que te tramiten de forma abreviada la ayuda. Perdemos una de información ahí porque no se le da esa relevancia, o sea, al incorporarlo con una variable transversal, por ejemplo, en Navarra se han evaluado las ayudas económicas, en concreto la renta garantizada, y ver ese impacto en mujeres víctimas de violencia. Primero, no hay información, solo se dispone de información de las que solicitan el procedimiento abreviado para obtenerla, que como prácticamente por el abreviado y por el normal te cuesta en este momento el mismo tiempo obtener la ayuda, se desconoce, hay un vacío de información. Lo que no se ve no existe y eso no contribuye tampoco a empoderar a las mujeres. Quería hablaros de 4 propuestas, ¿no? 4 líneas. La primera era la de identificar sesgos en la intervención, o sea, no intervenimos neutralmente ni como si fuésemos un lienzo en blanco. Mandatos, creencias, prejuicios, estereotipos están ahí, reconozcamos a las mujeres como iguales, he comentado alguna cosa en esa línea. Y luego también entendamos la complejidad de los procesos de empoderamiento, frágiles, con retrocesos, he hablado del sincretismo de género, de reconocer el daño, de diferentes cuestiones. En el módulo, para quienes queréis profundizar un poquito más, o quienes os adentréis más adelante, también se habla de otros niveles que tienen que ver con contribuir a generar conciencia de género, a identificar el daño y también con reparar para contribuir a transformar, reparar un poco desde lo que puede ser la autonomía, la autoestima, el autocuidado. Sí que quisiera acabar con un texto, una entrevista que le hice a la socióloga, catedrática de Sociología Marina Subirats con relación a esto, y ella decía que deshacer hábitos, hablando del empoderamiento, que el empoderamiento tiene que ver con deshacer hábitos adquiridos para poder aflorar seguridad en las mujeres o de las mujeres en sí mismas y en sus capacidades, permitirles expresar y luchar por sus deseos y convertirlas en capaces de hacerse visibles, audibles y capaces de gobernar su propia vida. Creo que tenemos responsabilidad en este proceso y que en esta línea, la de la metodología que estamos hablando, vamos por el buen camino. Y ya me quedo para la parte de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, veo ya una mano levantada, así que lo podemos hacer. Yo tenía unas preguntas, pero lo hacemos si te parece así. Sí. Vamos a cortar a quien se anima, ¿no? Hola, buenos días. Mira, yo estoy encantada con Sutitu, estoy encantada con Diabetus, estoy encantada con todo. Pero yo trabajo en la sanidad. Pero hay un problema en la formación que yo he detectado, según voy avanzando en mi forma de intervenir con los pacientes. Generalmente nosotros no intervenimos solamente con un paciente y en casos de violencia hay veces que te vienen en grupo y te vienen con la mujer maltratada, con los hijos que pueden tener 40 años, pero que también necesitan un proceso de adaptación y tratamiento. Yo creo que les conocéis algunas de mis familias vosotros, donde tienen diferentes vías de evolución, igual quien ha iniciado el proceso para meter a toda la familia y ha levantado es quien más le cuesta salir de ese proceso y demandan los otros que ya están encaminados porque esta persona no sale, y entonces yo intento aplicar con sentido común que hay que respetar los tiempos, que hay que acompañar, que hay que respetar su voluntad, que esto no es fácil, pero igual un tipo de formación específica para eso sería interesante. Pero es que hay otro problema añadido que últimamente a mí me preocupa más y son, por ejemplo, los hijos de las mujeres maltratadas, que ya sabemos que hasta un 30% repiten modelo, que no se terminan de enganchar, que por mucho que hables con ellos no consigues
no consigues que entiendan la trascendencia del problema, que tienen una dualidad a nivel psicológico de odio, quiero participar, pero no me atrevo, me da vergüenza ser hombre, pero a la vez copio los modelos. Y yo sí que creo que se debería de valorar el hacer algún tipo de formación para los que intervenimos en estos casos, porque yo en esos casos sí que me siento frustrada, porque tengo uno es... Tiene todo tipo de adicciones, en su familia, bueno, abusos contra él también, pero tiene todo tipo de adicciones. He intentado que vaya a su título, no va, al psiquiatra es un desastre cuando va, no por parte de nada, sino porque no se engancha. Tengo otro también que no tiene ningún tipo de adicciones de momento, pero está en formación porque es menor de 18 años y es un desastre integral. De cómo está enfocando su vida, y a mí me faltan herramientas y muchas veces me planteo, como yo soy mujer y ellos son hombres, que igual no sé algo que debería saber. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, aquí te voy a contestar también un poco. Yo soy el de Sologuren, la persona que está detrás de todo el programa, ya me conocéis y así nos ponemos caras. Luego, si queréis en el café hacerme alguna pregunta o alguien que quiera meterse al grupo en Javetus, me podéis preguntar. Bueno, no sé si has hecho el curso avanzado, sí. Bien, porque vamos poco a poco con los módulos. Sí que es verdad que algunas personas que estáis aquí no sabéis que hay un curso avanzado que data sobre hijos, hijas y diversidad funcional. Precisamente aquí hay 2 tutoras que están ahora mismo. Izaskun Fernández Gómez, que está aquí, bueno, una responsable aquí de FECOR, y de Escolgorra, que luego si queréis también podéis comentar con ellas. Pero bueno, vamos poco a poco en ese sentido. Luego las tutoras, si quieren comentar algo, todo lo que sean sugerencias y demás, sean bienvenidas. En la evaluación, la parte de notas o sí que os hemos puesto una tarjeta morada, podéis poner. Y os agradecemos también desde Emakunde. Y luego, si queréis comentar algo. Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, el modelo con el que estamos trabajando muchas veces también tiene limitaciones. Y una limitación es que nos hemos centrado en las mujeres como pareja y en su rol de pareja. Pero las mujeres como madres, ¿no? Y sus hijos e hijas, no solo niños, no solo en la infancia, en la adolescencia y en la etapa adulta, jóvenes, pero también adultos, van a estar dañados por esa violencia, y muchísimas de esas criaturas o de esas adolescentes, lo de tener paciencia con la madre, o sea, no les suena, que es precisamente uno de los ejercicios que solemos hacer en la básica, ¿no? Cuando mucha gente dice, es que la hija no le tiene paciencia a la madre, ¿cómo le va a tener paciencia a un adolescente que también es víctima y que por tanto también está sufriendo esas consecuencias de la violencia? Yo creo que lo que tú dices es muy real. El enfoque de ver la violencia desde el lado de quien la está sufriendo de otra manera, de quien quizá tiene menos capacidad para decir me voy, de quien quizá no hay una legitimación social porque no hay todavía la cultura para aceptar que te puedes divorciar de tu madre, de tu padre, ¿no? O sea, te puedes divorciar de tu pareja, pero ¿cómo te divorcias de tu madre o de tu padre? ¿No? Que estás viviendo un daño. Esa es una parte que yo creo que cada vez más, además, a las profesionales nos está urgiendo dar una respuesta, porque hemos trabajado con las mujeres, pero están las madres víctimas y están los hijos e hijas víctimas, ¿no? Y tienes toda la razón, en particular con los hombres que sufrieron esa violencia de niños, yo creo, y yo ahí también reconozco mi incapacidad de cómo engancharlos, cómo trabajar para el enganche. No es mi punto fuerte. Yo te puedo decir cómo enganchar a mujeres, ¿no? Los hombres no es mi terreno de trabajo, pero sí creo que estás planteando uno de los temas que a medida que avanzamos en entender a las mujeres tenemos que ampliar la mirada para entender al resto de personas que están afectadas por la violencia. Tenemos escasez de micrófonos, parece. Escasez. Ambas habéis hablado de la importancia del desde dónde intervenimos, de los riesgos que puede tener, ¿no? Hacerlo desde cierta actitud supremacista por parte de las personas profesionales. A mí me surgía también la pregunta, ¿no?
O igual es la sensación un poco más desde fuera, desde quienes no estamos en primera línea, ¿no? Pero el carácter asistencialista de ciertos servicios, o lo que se percibe un poco, que parece que es parte de su, ¿no? Desde sus formas de hacer, parte de su identidad, incluso de su objeto, ¿no choca con un enfoque de empoderamiento de la intervención? ¿No hay ahí en algunos momentos, desde vuestra experiencia también, no habéis visto que...? Bueno, no he comentado antes, pero me sumo absolutamente a lo que comentaba ella. Hijos e hijas son olvidados y olvidadas de la intervención en esta materia, aunque son víctimas directas de la violencia, reconocido legalmente. En cuanto al carácter asistencialista, no sé cómo lo ves, Norma, pero creo que estamos asistiendo a un cambio de modelo, de alguna forma, de recursos que han sido diseñados desde un enfoque y que ahora se están reorientando a otro tipo de enfoque donde se trabaja o se quiere trabajar desde la metodología del empoderamiento de las mujeres, que, insisto, tiene que ver con que las mujeres y sus hijos e hijas sean sujetos de la intervención, no el objeto de la intervención. Entonces, un poco desde lo que comentabas de si un enfoque la diferencia, ¿no?, entre un enfoque asistencialista con toda la buena voluntad del mundo a un enfoque donde se trabaje desde el empoderamiento de las mujeres, quizá pueda haber una diferencia que es la del trabajo de incidir en procesos, que sería la del empoderamiento, frente a la de ejercer el poder, ¿no?, ese poder supremacista que me da el estar colocada donde estoy colocada en la intervención, porque soy yo quien decido sobre las ayudas, hay un procedimiento administrativo, o sobre si te voy a derivar a una terapia psicológica o... Entonces, bueno, pues ese cambio es importante, ¿no? Ahí la reflexión sería incidir frente a ejercer el poder y, desde luego, no confluye mucho un enfoque asistencialista con un enfoque que tenga como horizonte el empoderamiento de las mujeres, aunque estamos en ese proceso un poco de cambio, de asimilación, en muchos recursos. Yo quería comentar, porque creo, no sé si todas las tutoras coincidirán conmigo, pero yo creo que hay una parte oscura de Habetus, o sea, una parte oculta más que oscura, que es las retroalimentaciones en los trabajos, en las actividades, porque esas no suelen ya ponerse en el foro, algunas veces es ya con la persona en concreto, que sus trabajos dan para más, otros pones la nota y ya está, ¿no? A mí me suele suceder que, sobre todo el segundo trabajo, pues me cuentan muchas historias, hacen el trabajo en medio folio y luego me cuentan lo que verdaderamente les preocupa. A veces no sé si supervisión de casos o qué es en toda esa parte, pero quiero rescatar alguna vez que alguien desde el ámbito de lo policial en ese trabajo decía, es que yo valoré esa situación y le dije a la mujer, date una oportunidad, dale una oportunidad a él. Y aunque esto está prohibido, yo voy a hacer como que no veo, ¿no? Y te animo a hacer una terapia de pareja, ¿no? Date una oportunidad. Y bueno, todo esto tuvo mucho debate, por vía ya del correo. Este es lo que les digo que es la parte oculta de Habetus, ¿no? Pero lo traigo a colación por esto que decías del modelo de asistencia, desde dónde nos ponemos, ¿no? Nunca he dudado yo de la buena intencionalidad de quien hace esas intervenciones, ¿eh? Sí dudo luego de los resultados, de lo que hace eso y de dónde nos colocamos para hacer eso. Pero intentando traerlo al tema, no tanto porque no es mi labor como tutora reñirles, ¿no?, sino acompañarles también en este proceso de decir, bueno, es verdad que en la complejidad de los temas hay veces que requieres tomar decisiones más rápido si ves que la vida de esa mujer está en riesgo, ¿no? Y ahí estamos, constantemente ese es otro tema de debate. Cuando la acompañamos y le dejamos que tome sus decisiones y cuando hay que tomar una decisión, aunque ella no lo vea, porque su vida o la de sus hijos e hijas está en riesgo. Y es verdad, y eso también lo tenemos que hacer, y esa es una intervención en crisis, ¿no? Y esa es una intervención de crisis
digamos que no abandona el modelo de empoderamiento, pero que nos obliga a tomar a las profesionales algunas decisiones que chocan con ese proceso de las mujeres, ¿no? Y lo tenemos que hacer y tenemos que tener herramientas para que esa intervención en crisis sea realmente en crisis. O sea, pueda acabar, pueda tener y pueda hacer. Yo, por ejemplo, a esa intervención en crisis no le llamaría un modelo asistencialista, porque no lo es complementario. Yo ¿no? coincido, ¿eh? Es complementario y cuando hablamos más bien de asistencia es, pues, este otro modelo que viene de esta idea de que las mujeres no pueden tomar decisiones. A veces yo diría no pueden tomar decisiones incluso acertadas para ellas mismas, ¿no? Ya no digamos que nos gusten. Pero hay que confrontar también, ¿no? Cuando esas decisiones, que ella sepa que si toma esa decisión también tiene que tener consecuencias, ¿no? Y yo justamente hace unos días decía, bueno, tú decidiste por lo que sea, no nos vamos a poner a cuestionarte. Tomaste la vía legal, tomaste la decisión de denunciar y no salió como tú querías, ¿no? Es una decisión que tomaste y que eso tiene consecuencias, pues ahora hay que trabajar desde esas consecuencias. Y no es culpabilizar, es responsabilizar, que también me parece importante, ¿no? Y que ellas puedan ir asumiendo que quizá en ese momento lo hicieron por lo que fuera, ¿no? Que es cuestión de trabajar por qué es lo que les llevó a tomar esa decisión, pero creo que también es importante entender que salvo los momentos en que puede estar en riesgo su vida, incluso hay que acompañarlas en esas decisiones que luego ellas también valoran equivocadas, no solamente tú. Coincidiendo con lo que comenta Norma, simplemente un apéndice sobre esa parte oculta del Javetus. Hay trabajos que presentáis excepcionales que hay que poner en valor y que muchas veces da pena que no los puedan leer más personas porque tú corriges, valoras, además se valora apto, no apto, pero a veces te dan ganas de decir, ¿dónde puedo poner una matrícula de honor? Pero sobre todo no poder compartirlos o comunicarlos porque enseñan muchísimo. Bajáis ya a la cotidianidad, al trabajo. Tú lo comentabas desde salud, pero otra persona puede hablaros del derecho. Me pasó y y dices, jo, qué lástima muchas veces que esto se quede aquí, que yo valore esto, te haga la devolución, pero no sirva, ¿no?, para que el conjunto de profesionales pueda beber de ello y aprender también. En esa parte oculta, déjame decir un anuncio, porque tienes razón, hay trabajos excepcionales que merecen la pena. Alguna vez yo le he dicho a alguna, ¿me dejas compartirlo? Y me dice, sí. Generalmente dicen sí cuando me dejas compartirlo, y por ejemplo hubo un trabajo muy bueno que se hizo desde educación de cómo intervendrían con un adolescente, que debo decirle a su autora que le pedí permiso, que que nosotros por lo menos en el equipo lo utilizamos muchísimo, ¿no? Para cuando alguien te dice no se me ocurre, bueno, aquí hay un ejemplo de lo que se puede hacer. Y sí, coincido, he dicho de esta parte oculta de las veces, que te implica, pero alguna vez ya lo hablamos, ¿no?, de la importancia que puede haber, de que hay estos foros donde estos trabajos y estas buenas experiencias y prácticas se puedan compartir, porque les va a ayudar a otras profesionales que dicen, no tengo mucha idea. Pues una compañera tuya tuvo esta idea, e igual te sirve, ¿no? Quería retomar un poquito el tema de la maternidad. Te he oído, ¿no?, las veces que te he oído hablar, identificar la maternidad además como clave también en estos procesos, ¿no?, para muchas mujeres. Y hablabais de que intervenir en una situación en la que la vida de la mujer o de sus hijos puede estar en peligro no es una intervención asistencialista, no es complementaria a un proceso de empoderamiento de esa mujer. Pero ¿qué criterios o herramientas puede tener la persona profesional para que no sea realmente una intervención asistencialista? Es decir, ¿qué herramientas pueden tener para medir? ¿No? Porque el propio miedo, el de la persona profesional, el desconocimiento, la mochila que tenemos de creencias, o sea, ¿qué herramientas más objetivas pueden ayudar a una persona profesional a decir, no, aquí soy yo. Aquí hay que entrar a saco? Esta es pregunta de Javetus, de examen.
A ver, yo diría, y me voy a ir a la práctica porque es como mejor lo puedo expresar, hay un trabajo también en donde alguna participante decía, a veces no entiendo cómo las mujeres no pueden hacer eso, hablando de los profesionales, ¿no? Pues por ahí, si nos ponemos como que las mujeres me hacen a mí, si me pongo yo en el centro profesional, ahí corro el riesgo de muchas cosas, de no poder evaluar correctamente, de no poder distinguir cuando hay un riesgo o cuando no hay un riesgo. Entonces, es el paso de la metodología, digamos, quizá más complejo es no ponernos en el centro los profesionales. Las mujeres no nos hacen, las mujeres no nos mienten, ¿no? Las mujeres no nos engañan, ¿m? No nos. Las mujeres se pueden estar engañando, ¿m? Pueden estar minimizándose ellas el riesgo que corren, ¿no? Pueden estar calmándote si te ven muy nerviosa y decir, sí, sí, ya voy a hacerlo, ¿no? Pero lo hacen para nosotras, incluso si no te dicen la verdad, que después te lo pueden decir, no es porque te quieran engañar, es porque ellas no pueden con esa verdad, ¿no? Entonces, si cambiamos ese foco, porque sí, muchas veces en los foros también discutimos, es que no te están diciendo la verdad, no se están diciendo la verdad, porque no pueden con esa verdad, ¿no? Porque decir de repente, mi marido me ha dado una paliza, es muy duro para ellas, ¿eh? Entonces te pueden decir, no, no fue para tanto, fue un empujón, ¿no? Y claro, tú dices, ¿fue una paliza o fue un empujón? ¿No? Me activo como si hubiera sido una paliza o le creo que ha sido un empujón. Bueno, pues eso va incluido en el sueldo, ¿eh? O sea, esa es nuestra labor, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de poder haber tenido la relación con esa mujer y a veces nos equivocamos, ¿eh? Y yo en esos trabajos que no se comparten, lo que encuentro muchas veces es ese me equivoqué. Y yo les suelo decir, yo también, yo estoy desde ese lado, pero yo también me equivoco en percepciones, porque a veces no tenemos el suficiente tiempo o nosotras mismas estamos cansadas o nosotras mismas no tenemos la alerta de decir, se está mintiendo, ¿no? ¿Por qué se está mintiendo? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces allí poder acompañarlas en despertar esa alerta. Y yo creo en este sentido, yo solo sé decir, no a los profesionales que ya están trabajando, sino por ejemplo en las clases del máster de violencia, esto requiere mucha energía, ¿eh? Atender a mujeres requiere mucha energía, porque si se te pasó algo, porque estabas cansada, porque no estabas en tu mejor momento, no es que no sé si es responsable, pero se te puede haber ido un hilo de unión con esa mujer. Y en ese sentido es que yo siempre, digamos, estoy a favor también de esta parte de los profesionales. Es agotador, es cansado, ¿no? Te pone al límite. Necesitamos supervisión, necesitamos miradas externas, necesitamos acompañamiento los profesionales para no caer en el asistencialismo. Ya ves que como es compleja, las respuestas no siempre son rápidas. Bye. Igual sí. Con la importancia de la formación y de la educación como base para cambiar todo, para cambiar el mundo en el que vivimos y las relaciones, ¿no?, de igualdad y de poder que hay entre mujeres y hombres. Me parecen escasas las herramientas de intervención que tenemos en general en la sociedad para las mujeres y me parecen mucho más escasas para los hijos e hijas. Pero también me parecen casi inexistentes o muy escasas para los agresores, para los hombres. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia ahí. ¿Qué herramientas tenemos para trabajar con ellos? Porque ellos también son producto de su tiempo, de sus creencias, de su educación, ¿no? ¿Qué se está haciendo exactamente con los agresores? Bueno, yo desde lo que conozco, fundamentalmente aquí en Euskadi, en Navarra igual, lo que
Fundamentalmente se hace es con prisión, un programa de intervención terapéutica con agresores que vienen con sentencia. Fundamentalmente, bueno, aquí se gestiona a través de GACOA, es obligatorio, entre comillas, para la gran parte de la población de agresores o para los agresores que asisten a los programas. Una poquita parte es voluntaria, pero bueno, si igual alguna reflexión al respecto, porque con este tema en concreto me está tocando trabajar en este momento. Dentro de lo que es la violencia, es una parte invisible. Todo el trabajo que se hace fundamentalmente muy dirigido a lo que es la terapia y además obligatoria. Generalmente quienes van a esa terapia obligatoria, que suele oscilar en torno a 2 años, tiene un sistema de evaluación muy extenso, con diferentes sesiones, se puede hacer en prisión y también fuera de prisión, sería lo único. En esa terapia, ¿qué cosas se observa que van cambiando? Primero, que las expectativas que tenían con relación a lo que iba a pasar y esa desafección inicial por un programa de, a ver, a esto voy obligatoriamente, empiezan a cambiar. Algunas otras cuestiones que se notan en los procesos, porque a veces medimos la terapia y decimos, sirve si podemos poner la mano en el fuego de que esta persona jamás va a volver a agredir a una mujer. Bueno, pues es muy difícil poder afirmar eso, pero sí hay algunos otros elementos que nos dicen que es importante realizarlas. Esa una, que se responsabilicen de lo que han hecho. El lunes de esta semana entrevisté a 3 agresores. Ninguno de los 3 estaban en terapia, se responsabilizaban de lo que había ocurrido. Lo minimizaban, era un tema puntual, era el alcohol, era ta. Primero, fundamental que se responsabilicen, que aprendan a gestionarlo de otra manera. Bueno, igual ella desde la psicología, yo vengo de la sociología, lo podría explicar mejor. Pero en cualquier caso, las terapias no inciden en todos los procesos igual, pero inciden. Pero, pese a que hay muchísimos agresores condenados, no se impone obligatoriamente más que a un porcentaje muy pequeñito. Hay unas listas de espera. Yo creo que se comentaban que en torno a 200 estaban en lista de espera para poder acudir a terapia. 2 años de espera, eso es muchísimo, sobre todo porque en 2 años la vivencia y la experiencia de lo que ha pasado es que no tiene absolutamente nada que ver, y que se hable una línea de intervención tremenda desde la red, desde el sistema público de atención, que implica más recursos, no recursos o más recursos a costa de recortar los recursos que se dedican a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas, pero sí recursos de intervención específicos. En este momento fundamentalmente está centrado en lo que puede ser terapia. Hay en algunos sitios en donde esa terapia, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona está financiando un programa de terapia psicológica con agresores que acceden de forma voluntaria. Son otros procesos absolutamente diferentes. Pero en este momento se hace así, fundamentalmente desde lo que yo conozco, prácticamente es la única línea de intervención o de trabajo que se hace, más o menos. No sé si queréis... Desde el punto de vista sanitario, yo tengo 6 pacientes míos, son agresores con sentencia firme. Y yo me he enterado, no porque haya comunicación, sino porque me lo han dicho ellos. Yo a los que tengo, pues me lo tomo por filosofía y digo, voy a aprender de ellos y voy aprendiendo de ellos. Para que a mí me hayan dicho que son agresores, el grado de impunidad que sienten, además siendo yo mujer, es la hostia. Bajo mi punto de vista, yo he visto, después de haber agredido a una mujer al de tiempo, algunos meses que ya ha habido un juicio rápido y demás, ¿me puedes hacer una radiografía de la mano? Pues sí. Cuando vemos, pues esto está roto. Sí, ya sabes, como le di una hostia, me lo rompí cuando se la di. Digo, pues esto ya no se puede hacer nada. Y reírse. O sea, la experiencia es terrible. Te quiero decir, desde el lado que los veo yo. O sea, gente sin ninguna sensación, o sea, con total sensación de impunidad, sin ningún tipo de autocrítica, y que encima se ríen, siendo yo una profesional de la medicina, de
da igual como si fuera la churrera del quinto, o de la esquina, con todo el respeto por las churreras, pero es que eso es lo que te dicen dentro de una consulta. Yo muchas veces digo, esto si se pudiera grabar, estas cosas si se pudieran grabar, es terrible, porque yo sigo siendo su médico, sigo teniendo tal, y luego había habido una propuesta de Osakidetza hace poco. Igual es mejor separar a los agresores de sus familias. Bueno, pues yo tengo familias que están divorciadas del agresor y prefiero tener al agresor también en mi cupo, porque sé por dónde va y sé cómo manejarlo. Y digo, si es manipulador, yo también. Y entonces en una, que ya sé que las intervenciones no son neutrales, pero digo, así te tengo pillado y sé por dónde vas y sé qué es lo que tengo que hacer con el resto de la familia, ¿no? Y es una cuestión que también sería una cuestión a estudiar, no sé por parte de quién. No sé, Norma, si tienes algo que... Yo no intervengo con hombres que han agredido, aunque he tenido experiencias de trabajo muy interesantes con hombres, que en principio no habían agredido, otra cosa es en final, ¿eh? O sea, cuando tú empiezas a andar, pero lo que les llamaba la intervención, que eran más bien cursos, grupos de reflexión, no era que fueran maltratadores, sino que fueran hombres interesados. No puedo decir mucho en este ámbito de la intervención concreta porque no es mi campo, ¿eh? Pero sí quiero decir algo más desde la experiencia que yo empecé a trabajar en este tema en los años 80, o sea, ya son unos cuantos años en esto, y cuando empezamos a intervenir con las mujeres tampoco había un clima favorable a la intervención con las mujeres, ¿eh? Entonces yo creo que además de estos esfuerzos que van a ser duros y de lo que tú tienes que enfrentar, yo prefiero ahí actuar desde el activismo. Y precisamente actuar contra la impunidad de los hombres, porque ¿qué los mantiene? Esta impunidad, ¿no? Y necesitamos cambiar y que sientan vergüenza, ¿no? Porque cuando yo he trabajado con hombres, insisto, no agresores, sino que iban en el marco de una escuela de empoderamiento, que agradezco profundamente a la técnica de Guecho esa oportunidad que me dio de hacer grupos con hombres, utilizaba el mismo ejercicio que utilizo en Javetus, ver un trozo de un vídeo. Y me decían, ¿y dónde tú ves tú hay violencia? Y hubo situaciones muy agresivas, ¿no? Claro, para yo poder trabajar con hombres, yo tuve que hacer un proceso de que no me importara lo que me dijeran, de deslegitimar la mirada masculina interna. Y así puedo trabajar, ¿eh? En este contexto, insisto, no con agresores, y por eso desde ahí te digo que creo que nos falta mucho de un contexto social y político que deslegitime, y allí, bueno, tenemos otros muchos factores que inciden en que no se puedan reír cuando están contigo, por ejemplo, o que no puedan intentar agredirme cuando estamos en un contexto de reflexión, como lo intentaron también, ¿eh? Sí, no, herramientas tenemos, ¿eh? Sí. Yo tenía... No veo manos. Así hay una mano. Una tarjeta. ¿Hay una tarjeta igual o mano o...? Asesoramiento a personas, a mujeres maltratadas, ¿no? Pero claro, lo que me preocupa de todo esto no es asumir esa equivocación, sino el hecho de que esta equivocación puede tener unas repercusiones a largo o corto plazo pues hacia menores, en el tema de temas de custodia compartida y estas historias, ¿no? Entonces, creo que se debería de dar una palmadita a los juzgados de violencia de género, que creo que funcionan fatal, a los abogados expertos en violencia de género, y bueno, pues sobre todo porque hay cosas creo que estas equivocaciones, entre comillas, al final puede tener unas repercusiones sobre todo en hijos de custodias compartidas de violencia de género. Porque esas equivocaciones igual las vemos en el momento del juicio, pero luego pues por temas económicos, por temas psicológicos o otros temas, pues no se sacan a la luz. Entonces creo que esto puede tener unas repercusiones bastante grandes en el tema de desempoderamiento de la mujer. Entonces, me gustaría que se tratase más el tema de este tipo de juzgados, abogados y temas de custodias compartidas, que bueno, en el avanzado de Javetus se hizo y la verdad es que me pareció súper interesante.
pero creo que habría que trabajar muchísimo, muchísimo, porque las repercusiones son muy importantes. Custodias compartidas en temas de maltratadores, equipos psicosociales que solamente durante una hora ven a un padre, a una madre y unos hijos y se decide dar una custodia compartida, me parece un tema muy, muy grave y que a día de hoy se está haciendo. Que las custodias compartidas, que sí, que bueno, se puede debatir este tema, puede ser la mejor elección en el tema de divorcios, pues bueno, sería un tema a debatir, ¿no? Pero estas custodias compartidas que se dan, ¿por qué no se revisan? ¿Por qué no se ven? ¿Por qué no se sabe si en ese juicio se ha mentido? Porque una de las cosas que hoy me parece muy grave, que no sé, que igual todo el mundo se me echa encima, es que en un juicio es donde más se miente. Y la verdad es que comparto esta idea, porque es verdad. Porque luego, ¿cómo puedes demostrar, aunque sepas que en ese juicio se está mintiendo, que a veces puede ser que no, pero también es que sí, ¿cómo puedes demostrar eso? O sea, eso conlleva un desgaste físico, un desgaste económico, un desempoderamiento de la mujer, que la mayoría de las veces se aconseja pues no hacerlo porque no va a pasar nada. No va a pasar nada el qué. Esas custodias compartidas se revisan, se ven qué ha pasado después con esos hijos. No, o sea, a día de hoy no. Entonces, pues bueno, me gustaría pues que ese tema se trabajase más. Bueno, una cosita que creo que yo, a pesar de que Javetus tiene 3 años y se ve en esta evolución, y esto que tú planteas en las primeras ediciones, todo el tema de que hay que pasar por la denuncia, ¿no? Y la alternativa de intervención es la denuncia, en 8 ediciones ha ido cambiando, ¿eh? Y tú notas un cambio en donde precisamente por todo lo que tú dices, de lo dañino y desempoderante que puede ser un juicio, ¿no? Y así hay que señalarlo, porque hace daño, desempodera, y muchas mujeres que yo cuando trabajo con ellas, por ejemplo, sé que cuando van a tener el juicio hay que redoblar esfuerzos, porque van a llegar muy dañadas, ¿no? De lo que les dijeron, de que no podían contestar cuando sabían que estaba mintiendo, ¿no? Cuando tienen permiso para mentir, ¿no? Cuando ella quería explicar y no la dejaron. O sea, todo eso venimos trabajando en el empoderamiento, y los juicios tienen la virtud, no de echar para atrás todo, porque no, pero sí de como una ola que te lleva atrás y que tienes luego que tomar aire para volver, ¿no? Hacia adelante. Y yo creo que en ese sentido, en los últimos años, yo he tenido esta percepción, Sara, no sé si tú también la tienes, que cada vez hay más gente que precisamente por eso dice, quiero herramientas para intervenir desde sanidad, desde educación, desde servicios sociales. Y esto que yo lo veía al principio de decir, bueno, tú denuncia y luego ya veremos, se ha ido matizando bastante, ¿eh? Y está en juicio lo que tú has dicho. Pero bueno, invariablemente nos sale el debate de, pero que es un delito, que tienes que denunciarlo. Entonces allí estamos, no perdidas ni estancadas, pero sí es verdad que cada vez más los profesionales de otros ámbitos se dan cuenta de lo dañino que puede ser para las mujeres el proceso judicial. Poco que añadir a lo que tú has comentado y a lo que comentaba Norma. Si escuchamos los relatos de las mujeres en sus procesos, los momentos, algunas los recuerdan como la violencia, más duros, más desempoderantes, tienen que ver con su paso por toda la parte jurídica y judicial. Es que no me estoy inventando nada, solo hay que escuchar los relatos de las mujeres por muchas cuestiones, porque entienden muchas veces que se las escucha con descrédito, porque tienen que demostrar doblemente, porque no se las crea, porque el sistema judicial pues es el sistema judicial. Incluso en algunos casos que te referías a las abogadas y abogados de oficio, la atención jurídica, fijaros, desde el enfoque del empoderamiento, son momentos en los que las propias mujeres están mucho más inseguras, mucho más nerviosas y llaman constantemente a su abogado o a su abogada, que muchas veces hablo, o sea, no me estoy refiriendo al sistema público, que nadie lo vea desde así, pero en algunos casos no les escuchan o otra vez me llama para lo mismo o no le contesto los correos electrónicos, no tengo nada nuevo que aportarle al caso. Pero en esa intervención empoderante, simplemente que
te generen cierta seguridad o que contribuyan a que tengas más seguridad, que alguien te escucha, porque tienen miedo, pánico a ese momento, porque, insisto, desempodera muchísimo. Eso sale de forma recurrente en los relatos y marca un punto de inflexión importantísimo en ese proceso el trabajo que haga el abogado o abogada que tengas. En cuanto a que incluso te dibujen un croquis, mira, este va a ser el juzgado, te vas a sentar aquí, no sé quién aquí, te atienda, te escuche. Eso requiere de mucho tiempo y a veces ese tiempo no está contemplado económicamente en forma de recursos en lo que puede ser el servicio que se contrata. Por eso no se le dedica todo el tiempo que requerirían, entendiendo desde dónde están las mujeres. Quería decir algo más de este tema, pero se me ha ido. Bueno, fundamentalmente sería eso, pero sí, y hay que hablarlo y hay que visibilizarlo, porque un poco desde la independencia de poderes parece que no se puede tocar este tema, pero efectivamente no está contribuyendo como quisiéramos al empoderamiento de las mujeres, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando. Hola, muchas gracias a las ponentes. Yo trabajo en servicios sociales, entonces yo sí que creo que a veces tendemos a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es, desde mi ámbito, ¿qué puedo hacer para contribuir? Entonces, yo creo que hay una parte que es la información y que esa es básica, es decir, que las personas que atendamos, ya estemos en sanidad, en educación o en servicios sociales, podamos informar a estas mujeres para que su toma de decisiones sea más válida, cómo es el proceso, que no hay garantías, que en estos momentos la importancia que tiene la custodia compartida, cuando se hace una denuncia, qué diablos se valora, si se valora la continuidad en el maltrato, si se valoran los datos, los partes de lesiones. Entonces yo creo que ahí tenemos cada uno en nuestro ámbito una responsabilidad. Luego, por otro lado, creo que los casos en los que podemos sustituir la toma de decisiones, que es un caso que se ha hablado, la intervención en crisis, son muy pocos. Son muy pocos porque nuestra realidad cotidiana nos dice que aunque vayas y denuncies y te den la orden de protección, si la decisión no es de ella, se quebranta la orden, se desprestigia el sistema, se alejan de aquel profesional o profesional iba a decir, del que sienten que no se han apoyado. Yo sí que creo que me mienten. Quizás no se mienten a ellas, pero sí que interpreto que si a mí no me dicen la verdad es porque temen mi actuación. Entonces, desde ahí yo tengo que reflexionar por qué les doy miedo, por qué les da miedo contarle a la trabajadora social que me ha dado una paliza de muerte, porque creen que voy a pisar su capacidad de decidir, su capacidad de esperar, no sé. Y luego, en otro lado, yo sí que creo que en el sistema judicial falta mucho y que los equipos psicosociales a veces te cuestionen cuando tú dices hay una historia de violencia anterior y la presunción de inocencia que a nosotros nos pasa cuando hablamos con ellos. Pero creo que contra esto solo hay dos posibilidades y una es colaborar con ellos, aunque no estemos de acuerdo, es decir, nosotros hemos defendido que hay hechos que para nosotros son violencia y ellos nos dicen que no, ¿vale? Para nosotros sí. Y por otro lado, el tema de la información otra vez, es decir, existe una nueva ley que los hijos de víctimas de violencias pueden ser considerados violencia. Si solo conocemos la custodia compartida, estamos desprotegiendo. Si no hablamos con estos profesionales del equipo psicosocial, abogados, particulares de las personas a través del abogado de oficio, y decimos, oye, los hijos, hay que protegerlos. Entonces, para mí es importante eso por un lado. Y luego, en relación a lo que se hace con los hombres, que estábamos hablando antes, yo vuelvo a lo mismo. Hay que volver la mirada que hacemos nosotros desde nuestros servicios con los hombres, o al menos para mí es importante. Cuando se pone un servicio de intervención socioeducativa, cuando se recomienda una intervención y se cita solo a la mujer, o se cita a la mujer y al hombre, o se cita por separado, o se cita conjuntamente, o se establecen espacios de entrevista conjuntos o por separado. Yo creo que al final somos responsables de lo que hacemos en nuestro ámbito, ¿no? Entonces yo creo que se hace con los hombres muchas más cosas. Lo que pasa es que a veces lo que hacemos perjudica. Nada más.
No sé si era una pregunta más o una reflexión. No, una reflexión. Sí, desde ahí al menos yo lo recibo, porque decías, ¿qué pautas dais? Y tú las has ido citando un montón. Entonces, al final un poco desde el papel que nos toca, recetarios o varitas mágicas, a ver, yo trabajo en salud, ¿qué harías? Estamos dando líneas o estrategias de intervención, quizá luego sí que es conveniente bajar a cada ámbito mucho más sectorial para trabajarlo ahí, pero poner en valor todo lo que sabéis. Quien tiene el conocimiento de qué está pasando en cada ámbito sectorial sois el conjunto de profesionales que estáis sentados y sentadas. Entonces, un poco desde ese horizonte común o estas pautas que estamos compartiendo, la concreción también le compete un poco a cada ámbito sectorial de intervención. Y se puede y es posible, y ese cambio impacta positivamente. Una cuestión solo, se me ha olvidado comentar antes, recojo lo que has dicho de la parte de juzgados con lo que comentaba la compañera ahí, cuando se hablaba de que hay que prepararles porque ellos mienten, a veces, como resultado de procesos donde mujeres están muy desempoderadas, ellas también mienten, pero tiene que ver con eso. Y encima el juez les condena a ellas porque han mentido, pero tiene que ver esa mentira con que o no tenían defensa letrada o se volvían una hormiguita de pequeñas frente a lo que estaba pasando, fundamentalmente con el miedo. Y sí, ocurre también, hay diferentes relatos que lo emergen, o sea, diferentes relatos que así lo expresan. Ahí, que no te veía, ya. Bueno, igual en la siguiente mesa tenemos más oportunidades. Ya hice de moderador. No, pero no iba a ser moderadora. Solo quería decir algo a lo que tú planteabas desde los servicios sociales, porque a mí me parece fundamental el papel de los servicios sociales de base, ¿eh? Y muy importantes, y también eso lo suelo comentar en los foros, yo veo, y va contra mi profesión y contra mi gremio, pero un problema que veo del tratamiento de la violencia es que se psicologiza demasiado, ¿no? Es decir, que parece que la única salida hacia las mujeres es vea atención psicológica, cuando
las psicólogas, por definición, vamos a hacer daño, ¿eh? O sea, vamos a hacer daño para tratar de salir del daño, y no toda la gente tiene por qué estar preparada, ¿no? Entonces, en ese momento es muy importante un tema en la intervención de la derivación, ¿no? ¿Cuándo se deriva? ¿No? Porque luego desde los servicios psicológicos se dice es que hay muchos abandonos, pues probablemente porque se derivó muy pronto, ¿no? Y porque yo creo que es fundamental que la trabajadora social haga todo lo que tú has señalado, que se puede hacer desde allí, informar, contener, sostener, evaluar con ella cuáles son los pasos, ¿no? Antes de que entremos otras profesionales que vamos a cumplir otro papel, ¿no? Pero siempre en coordinación, o tendríamos que hacerlo, de saber que lo que vamos a hacer pues va. Si tomamos la metáfora de la cebolla, digamos que quizá cuando llegan a la intervención psicológica es porque ya estuvieron trabajando algunas capas, ¿no? Y se necesita profundizar más, y a veces esta salida de toda esa atención psicológica, bueno, igual sí, pero ¿para qué? ¿No? Pues igual necesitan una primera toma de aclaraciones y no tan que están confundidas y necesitan aclararse. O sea, creo que el sistema nos tendría que dar muchas más posibilidades para circular coordinadamente entre distintas profesionales, ¿no? Sí. A ver, en relación con esto, ya que han sacado el tema judicial, yo sí que creo que hay cosas que se pueden hacer, pero también tiene que haber formación. Voy a poner un caso real. Mujer que no tenía ninguna sentencia a su favor, víctima de violencia de género, en protección con la Ertzaintza. Ya me quiero divorciar económicamente de mi pareja, porque generalmente te divorcias, pero el convenio de gananciales no está liquidado. Recomendación de su abogado: no lo hagas, no lo hagas. ¿Quieres hacerlo? Sí. Pues no lo puedes hacer así, tenemos que hablar con la Ertzaintza. La Ertzaintza le aumentó el grado de protección a esa mujer. Digo, se pueden hacer cosas. Bueno, vamos a intentar ser respetuosas con los tiempos. Había más preguntas, seguramente. Luego habrá otro hueco para el debate después de la segunda mesa. Y le damos la voz a Irache, que hasta ahora no ha abierto la boca, pero ha trabajado mucho, para que nos recoja un poquito. Bueno, ya ha estado recogiendo las cosas que han ido saliendo en la sesión, y a modo de resumen, pues nos explique. Bueno, buenos días a todos. Yo he estado aquí calladita hasta ahora, cogiendo una acta gráfica que se llama de lo que ha sido la sesión. Lo voy a hacer muy brevemente porque, bueno, tenemos también el tiempo justo. He querido recoger un poco tanto lo que habéis comentado vosotros como lo que han estado hablando ellas de las metodologías de intervención. Ha empezado a hablar sobre las diferentes herramientas de intervención que hay, muchas teóricas, y que lo complicado es la práctica y sobre todo nuestra impaciencia como obstáculo, que muchas veces viene dada porque no tenemos los recursos necesarios para poder avanzar o para poder darle a esa persona esos recursos, ¿no? Pues las herramientas materiales, esa falta. Habéis hablado del cambio de modelo de actuación, de que se está realizando un cambio, sobre todo centrado en trabajar con su capacidad de decisión y darlas ese valor que ellas tienen, y que al final lo importante es que uno mismo se valore y se empodere, ¿no? Que es lo que estamos hablando, el acompañar. Ha habido la historia que nos has contado del autobús, ¿no? De dejar huella, de que al final lo que hacéis, yo no, lo que hacéis vosotros, que es un trabajo muy importante, que es dejar huella de cierta manera a esas personas. Es muy, muy importante ese acompañamiento y el dejar huella. El empoderar siempre desde empoderar con y desde las mujeres, lo habéis remarcado en diferentes momentos. La importancia de revisar nuestra mirada y de entender la complejidad que tienen los procesos, tampoco para no agobiarnos, para entender que hay que ir pasito a pasito, que muchas veces se nos van a complicar las cosas,
pero que hay que avanzar y que se puede avanzar. Vamos a ser un poco optimistas. Y que tenemos, muy importante ante las víctimas, que generar seguridad y de escucharlas, y por otra parte, coordinarnos entre los diferentes sectores para dar al final una visión general a esa persona y poder ayudarla desde los diferentes ámbitos. Y bueno, creo que no me he dejado nada, han salido muchas cosas muy interesantes, he intentado quedarme con un poco lo más destacado para mí en este sentido, y espero que en la segunda parte pues completar el panel y que os guste. Venga.